Glosario económico es una propuesta de nuestro especialista en asuntos económicos, Germán de Agosto, que se propone hacer una guía terminológica, ¿no? La idea es explicar algunos conceptos que son sumamente relevantes para el devenir de nuestra cotidianidad, conceptos económicos que están muy presentes en los medios de comunicación y que a veces a una parte importante de la ciudadanía la dejan afuera de la comprensión de cosas que no siempre son complejas, ¿no? Que a veces, corriéndose un poquito del lenguaje técnico, se pueden explicar. Y eso empalma con algo que planteó a través de nuestra vía de comunicación, el 099-891-888, una oyente. Hace unos días, yo estaba de licencia en ese momento, escribió: para Germán de Agosto, textualmente, estoy leyendo lo que efectivamente la oyente compartió. Para Germán de Agosto, quisiera que me explicara en nivel niño de 6 años, así lo plantea, ¿qué significa el atraso cambiario? Y acotó: estaría muy agradecida con él porque en breve conoceré a mi suegro. Bueno, lo dejamos por ahí. Y preciso no quedar como una ignorante económica. Se ve que el suegro tiene muy presente la cuestión del atraso cambiario, lo que nos permitiría podernos hacer cálculos y pronósticos acerca de las actividades en las que desempeña. Pero dejamos de lado el terreno de las especulaciones y nos metemos en el de las certezas con nuestro experto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, muy interesante el pedido, la verdad. Sí, y fundamentado en este caso, Por ¿no? supuesto, ¿no? Cuanto más fundamento le den al pedido, más ganas de abordarlo. Así que nos vamos a esmerar. ¿Qué es el atraso cambiario? Y a ver, yo creo que es difícil en términos de niño de 6 años, como lo pone ella, pero porque de por sí es un término complejo, es un término que, si querés resumirlo, refiere a una situación donde, dado que el tipo de cambio se atrasa, de ahí viene el nombre, el país se encarece. Se encarece no en el plano interno, que es lo que ya sabemos que Uruguay es un país caro, sino que se encarece cuando se compara con otros países. ¿Sí? Entonces, el atraso cambiario es básicamente una situación por el cual nuestro tipo de cambio se atrasa con relación a una referencia, es decir, a un nivel determinado, a un nivel aspiracional, a un nivel en el que tendría que estar el tipo de cambio y no está. A esa brecha, ¿sí?, entre lo que es y lo que debería ser, es lo que se le llama popularmente como atraso cambiario. Cuando hablas de tipo de cambio, estás hablando de la cotización del dólar. Bueno, ahí tenemos una primer precisión terminológica que es similar, capaz que ayuda a referirnos a otro ejemplo, cuando hablamos de salarios. Podemos hablar de salarios nominales, ¿no? Tincho, vos ganás tanto nominal, ¿sí? O podemos hablar de salarios reales. Tincho, a vos, a tu salario, una parte la muerde la inflación y por tanto tu poder de compra es menor, ¿sí? Entonces la diferencia entre lo nominal y lo real es la inflación, sí, en economía. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el salario nominal y el salario real. Básicamente, la inflación. Acá pasa lo mismo. Cuando hablamos de atraso cambiario, no hablamos del tipo de cambio nominal. Cuando decimos nominal, queremos decir 39 pesos, 40 pesos. Lo que ves en la pizarra de cambio. Lo que vemos en la pizarra es cuántos pesos tengo que entregar por $1. Y eso es lo que en economía llamamos tipo de cambio nominal para distinguirlo justamente del tipo de cambio real. Entonces, para justamente llegar al tipo de cambio real, lo que tenemos que considerar es la inflación. Pero acá estamos pensando en una variable que nos relaciona con el resto del mundo. Porque cuando hablamos de atraso cambiario, estamos hablando en general en el marco de problemas de competitividad o de encarecimiento de la economía uruguaya. Por tanto, no solamente podemos considerar nuestra inflación, sino tenemos que considerar la inflación del resto de los países con los cuales nos estamos comparando. Claro. Entonces, el tipo de cambio real surge justamente de la consideración conjunta de la dimensión cambiaria con la inflación. Sí, y eso es lo que llamamos una moneda común para poder comparar y decir Uruguay está más caro que Brasil en un tanto por ciento. Uruguay está más caro que Estados Unidos en un tanto por ciento. Y siempre decimos caro porque Uruguay está caro contra todas sus referencias relevantes. Entonces, una primer precisión para la mesa del domingo con el suegro es llevar la conversión a términos reales. Es decir, lo que nos importa cuando hablamos de atraso cambiario, que definimos como un fenómeno que supone un encarecimiento de la economía uruguaya con relación al resto del mundo, hablamos del tipo de cambio real, que es justamente la consideración conjunta del tipo de cambio de la cotización del dólar con la inflación. Ahora bien, dijimos que el atraso, la noción de atraso surge o nos lleva a pensar en una brecha, algo que falta recorrer para llegar a salir de ese atraso. Y ahí es donde viene justamente el problema de las excepciones que le damos al concepto, porque cuando hablamos de atraso cambiario, todo el mundo compara contra cosas distintas. Acordate, siempre estamos pensando que está atrasado con respecto a algo. El tema es determinar con respecto a qué cosa. Exacto. Una versión sencilla de este problema se resuelve mirando el pasado. Es decir, miramos a la economía uruguaya hoy, su tipo de cambio real,
y decimos Uruguay está 30% más caro de lo que ha estado en los últimos 25 años. ¿Sí? Eso con una comparación con el promedio histórico que nos da como una versión más sencilla para decir, bueno, la brecha que nos queda por recorrer para eliminar esa noción de atraso es un 33%. Eso supone que el tipo de cambio real se tiene que corregir ese 33%, lo cual implica que la cotización del dólar va a tener que subir y bastante. Eso es lo que se necesitaría para cerrar la brecha y evitar esa noción de atraso. ¿Sí? Hay otra cuestión más técnica, más sofisticada, que es la que utiliza el Banco Central, ¿sí? Que tiene que ver con determinar un valor en el cual tendría que estar hoy el tipo de cambio real. ¿Y en función de qué cosas? Y bueno, en función de lo que en economía se llaman fundamentos, es decir, los factores que hacen que el tipo de cambio real vaya para arriba o vaya por abajo. Por ejemplo, la productividad de un país. Cuando un país se vuelve más productivo, cuando logra encontrar mejores combinaciones de su factor capital con su factor trabajo, la economía, de alguna manera, la moneda se aprecia, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? El tipo de cambio real cae. Cuando una economía está gozando, si querés, de una situación de precios internacionales altos, sí, la soja está volando, la carne está volando, eso supone un importante ingreso de dólares al país. Entran divisas. Entran divisas. Y si entran divisas, la divisa pasa a ser abundante en nuestro país y como un bien abundante, su precio cae. Y su precio no es otra cosa que el tipo de cambio. Entonces, un fundamento tiene que ver con los precios internacionales. También tiene que ver con lo que pasa con el gasto público, con lo que pasa con el gasto privado. No hay un consenso técnico en cuáles son los fundamentos. Esto surge de modelos técnicos, por eso decíamos, bueno, es muy difícil explicar esto para 6 años, porque tenemos que hacer todo este recorrido por este desierto árido de conceptos, pero de alguna manera son todos puntos para lucirse a la hora de compartir el asado, de compartir el almuerzo con el suegro. Es decir, hay una noción que es más sofisticada y que tiene que ver con el tipo de cambio real está detrás, ¿sí?, de lo que debería estar en función de los fundamentos. Y cuando vos comparás una y otra versión de las que estamos hablando, una es contra el promedio histórico y otra es contra la versión de los fundamentos, sí, bueno, lo que te dirá alguien que supone, que te dice, bueno, no, pero si lo comparás con el pasado no es indicativo de nada, porque la economía uruguaya de hoy es muy distinta a la economía uruguaya del año 2000. Claro, vos hablaste justamente de 25 años atrás, o sea, te da 2000. Exacto, entonces no tiene sentido compararnos con nuestro pasado porque no nos indica nada qué tan caros o qué tan baratos estamos frente al resto del mundo. Es mucho mejor este enfoque por el cual decimos el tipo de cambio real hoy está acá, eso se calcula, eso se publica por el Banco Central, pero tendría que estar acá arriba. La distancia entre esas dos es justamente la noción del atraso. Y ahí tenés como una versión técnica más sofisticada para enriquecer esa conversación intrafamiliar. En la comparación con la serie histórica hacia atrás, daba un 30%. Hoy por hoy te da como un 33% más caro de lo que hemos estado contra todo nuestro universo de economías competidoras y socios comerciales. Con Brasil, por ejemplo, porque vos lo podés comparar contra un conjunto de países o contra economías en particular. Contra Brasil andamos más o menos en un 40% más caro. Una brecha importante. De ahí donde vos después derivás en, por ejemplo, o entendés las medidas de frontera. Sí, claro. ¿Sí? Justamente vienen de esa noción de precios relativos, es decir, cuánto salen las cosas allá y cuánto salen las cosas acá, que es una noción más simplificada de lo que estamos hablando. Y que también, viéndolo de Montevideo y otros lugares del país no fronterizos, se traduce en mucha gente que elige, pudiendo tomarse vacaciones y teniendo algún peso en el bolsillo, irse a Brasil porque hoy está barato. Exacto, y en términos históricos estamos 40% más caro, para tener esa referencia, por tanto lo justifica. Con Argentina estábamos carísimos y hoy estamos más o menos en el valor de equilibrio de ese pasado, si querés. Eso lo podemos ver a través de este indicador o a través del índice de precios fronterizos. Te habrá que compara una canasta en Salto y en Concordia. Sí. Eso ahora nos da 14% cuando antes nos daba 180. Claro. Son distintas aproximaciones al fenómeno de comparar el nivel de precios de una economía. Ahora, O podrías tener una versión más colorida, más sí, singular, pero menos, más laxa desde el punto de vista metodológico, que es, bueno, podemos definir atraso cambiario a partir del diferencial del precio de una hamburguesa de McDonald's. Ajá. Que es la noción que está detrás del índice de Big Mac. Sí, es un índice que se habla produce... mucho de ese indicador, digamos. A los economistas no les gusta mucho, ajá, pero bueno, acá estamos en un plano más lúdico, de estamos alguna manera. en la mesa del café La Diaria. Por eso, entonces las nociones, al final del día, el fenómeno que queremos extraer para su comprensión es el mismo. Es decir, cuánto debería estar el tipo de cambio, ¿sí?, en función de determinado criterio. Y este criterio pasa por igualar una hamburguesa Big Mac. ¿Por qué la hamburguesa Big Mac, Tincho? Básicamente porque la podemos entender como una canasta homogénea de cosas cuyo valor no varía tanto. Lechuga, tomate, harina, carne, es decir, commodities. Entonces, lo que
está detrás de la famosa Big Mac o del índice Big Mac. Que aparte se vende en buena parte del mundo. Como eso te lo facilita vendes, el ejercicio. exacto, entonces, y con un proceso estandarizado, si querés. Entonces eso facilita justamente la comparación. Entonces vos decís, bueno, en función de la ley de un solo precio, teoría, de vuelta, salimos de la zona del niño de 6 años, pero los precios de las mismas cosas se deberían de igualar entre países. Y si no se igualan, el tipo de cambio hace ese esfuerzo, ¿no? Hace ese ejercicio para igualarlos. Entonces, la Big Mac en Uruguay está cerca de un 30% más cara que en Estados Unidos. ¿Cuánto cotiza una Big Mac? ¿O cuánto Creo que era sale hoy? $7 acá y 6 y pico en Estados Unidos. Ajá. ¿Sí? Eso por un lado. Ahí ya tenés un desvío, es decir, la Big Mac en Uruguay es como un 30% más cara que en Estados Unidos. Es decir, Que es la primera economía del mundo. Exacto. Comprar la misma canasta de cositas que tienen el mismo valor en todos lados, porque son commodities justamente, es 30% más cara acá. Pero además debería ser como un 25% más barato cuando vos incorporar las diferencias inherentes entre la economía uruguaya y la economía estadounidense. Entonces cuando vos decís, bueno, es 30% más cara, pero encima debería ser 25% más barata. Entonces cuando juntás esas dos cosas te da que nuestra moneda está apreciada, es decir, está por arriba un 72%. Es de las monedas más apreciadas del mundo. Y ese es otro campo de enredos muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de depreciación, apreciación, cuando hablamos de que la moneda nuestra se aprecia, lo que queremos decir es que se valoriza, que es lo mismo que decir el tipo de cambio cae. Entonces, cuando vemos el tipo de cambio cayendo en pizarra, lo que está pasando en términos económicos, bajo el léxico económico, es que nuestra moneda se está apreciando, se está fortaleciendo. Tenemos que entregar menos pesos para obtener un dólar. Lo contrario ocurre cuando el tipo de cambio empieza a subir. Ahí nuestra moneda se deprecia. Entonces muchas veces estas discusiones vinculadas al atraso cambiario, al tipo de cambio real, se le suma la complejidad, ¿sí?, de que aparecen los términos de apreciación, depreciación, sí, sobrevaluación, sobredepreciación, ¿sí?, que terminan complejizando más. Pero básicamente, volviendo a la raíz por tema de tiempo, el atraso cambiario es esa situación por la cual un país está más caro frente a una referencia que podamos elegir. Sea una economía competidora, un país vecino, una economía que es sociocomercial, ¿sí? El problema es que determinar el espacio de ese atraso, ese día, el recorrido que tendría que ser nuestra moneda, es decir, la suba que tendría que tener el tipo de cambio, es complejo porque hay distintos criterios. Hay un criterio que toma el pasado como referencia. Uruguay está tanto por ciento más caro en relación a su historia. Tu pasado te condena en ese caso. El pasado te condena. Ese es un criterio. Después los Ahí va. otros, resumiendo. Un poco más, un sibarita del lenguaje económico te diría no podés hacer eso porque Uruguay es muy distinto al país de hace 20 años, entonces no tiene sentido mirar hacia atrás. Porque el pasado nos condena, pero también hoy nos libera y ya estamos dependiendo de otros factores. Entonces tenés que mirar otros temas que te mueven el tipo de cambio. Ahí es que surge los precios internacionales, la productividad de la economía, el nivel del gasto, o sea, otro conjunto de cosas que habitan en el plano más teórico, metodológico, técnico, pero que en definitiva el ejercicio es el mismo. Veo mi tipo de cambio acá y calculo que tendría que estar acá. La distancia entre las dos cosas es lo que yo digo como atraso. ¿Sí? Podría suceder al revés. El tema es que Uruguay siempre tiene más atrasos que adelantos cambiarios. Claro. Pero en definitiva lo que estamos hablando es de un desalineamiento que en este caso lo que hace es nos encarece. O no nos encarece, refleja el fenómeno de encarecimiento que estamos atravesando. Y el tercer criterio sería el de la comparación con otros países. El tercer criterio sería, bueno, puedo comparar, por ejemplo, lo que sale comprar una canasta igual en dos partes del mundo. Bien. Y por eso nos aproximamos a través de este singular y colorido índice de la revista The Economist. Pero de vuelta, es una noción de que el tipo de cambio se quedó atrás. Pero lo importante es que no es el tipo de cambio que miramos en pizarra, no es 40, 41, es el tipo de cambio real. Y ese tipo de cambio real considera no solamente lo que pasa con las cotizaciones en dos países, sino lo que pasa con las inflaciones en dos países. Claro. Entonces, ahí es de donde surge todo ese enredo que muchas veces está detrás de esta discusión, que es paradójico, porque es una discusión recurrente en una economía como la ya, que es pequeña, abierta y bimonetaria. ¿Qué significa bimonetaria? Que circulan las dos monedas. Entonces el dólar siempre está, de hecho no podemos pensar en montos grandes si los pensamos en pesos. Sí. Siempre pensamos como en dos compartimentos. Y detrás de eso es justamente la persistencia de este concepto más popular de atraso cambiario en nuestras discusiones públicas. Porque en definitiva el atraso cambiario genera ganadores y genera perdedores. Entre los ganadores estamos nosotros, Tincho, los consumidores. Somos más ricos en dólares cuanto más bajo es el tipo de cambio, porque nosotros cobramos en pesos, vamos a la casa de cambio y si el tipo de cambio está muy alto nos dan, o sea, tenemos que entregar pocos pesos por dólar.
¿sí? O sea que nos afectan las cosas que compramos que son importadas, electrodomésticos, autos, en los viajes, Claro. en el pago por streaming, ¿sí? Diferente es cuando el tipo de cambio está muy alto. Tenemos que ir y entregar 50 pesos por un dólar. ¿Sí? Entonces nos empobrecemos en dólares. O sea que entre los ganadores de la situación llamada atraso cambiario estamos los consumidores o los importadores. ¿Por qué? Porque vamos al cambio y tenemos que entregar menos pesos por cada dólar. ¿Y entre quienes 38, pierden? 39. Y naturalmente el que pierde, que seguramente sea en donde se desempeña laboralmente el suegro de la oyente. No que nos metamos en eso, por favor. Tiene que ver con el sector exportador. Porque justamente enfrenta costos en pesos e ingresos en dólares. Claro. Cuando los dólares caen, justamente le afecta la rentabilidad y por tanto en general es un reclamo que viene del sector exportador, del sector agropecuario. Pero nosotros como consumidores nos favorece porque nos enriquece en dólares porque tenemos que entregar menos peso por cada billete verde. Está clarísima la explicación, Germán. Simplemente a modo de cierre, te comento que ayer entrevistamos a Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, que es una cámara de cámaras, una confederación que nuclea gremiales que desarrollan actividades en términos de negocio distintas y con intereses muchas veces contrapuestos. Si tenés un importador y un exportador, exacto, en este caso tienen dos intereses totalmente distintos. Con Loureiro hablamos de eso, yo le trasladé esa inquietud y él efectivamente asumía que ese es uno de los desafíos políticos que tiene la Confederación de Cámaras Empresariales. Cuando en realidad es imposible porque los efectos son asimétricos, porque de hecho nosotros dijimos, bueno, consumidores pensándolo en ir al cambio y cambiar 38 pesos por un dólar en lugar de 54 pesos por un dólar, cuando nuestro salario es en pesos. Pero lo que pensás es también la inflación. Con un tipo de cambio hoy en 50 pesos, la mitad más o menos de la canasta de consumo que tomamos como referencia para la inflación estaría mucho más alta. Sí, claro. Por eso porque se es importada. Exacto, porque son justamente productos cuyo valor depende de la cotización del dólar. Ahí está. No necesariamente productos importados. Puede ser exportados, la carne. Claro. Ahí tenemos la distinción y así vamos encadenando los distintos episodios de este glosario económico con lo que discutimos en el glosario anterior, la inflación transable. Es decir, considerar solamente el aumento de los precios que dependen del tipo de cambio porque importamos o porque exportamos esos productos. Entonces, cuando hay atraso cambiario, la inflación es más baja, porque justamente el tipo de cambio nos tira para abajo los precios de ese conjunto de bienes que son más o menos la mitad de la canasta. Cuando el tipo de cambio sube mucho, después la inflación lo corre atrás. Entonces, el atraso cambiario también tiene esa incidencia a través de la inflación en nuestros propios bolsillos. Bueno, después de esta explicación que tuvo incluso aspectos culinarios, me sale decir, le deseamos la mejor mesa de domingo posible a nuestra oyente. Y quedamos a las órdenes por si no fue suficiente exacto o por si quiere expandir de algunos conceptos. Ahí está. No sé si habrá hamburguesas en esa mesa, me imagino una mesa más tradicional, con carnes, con pastas, pero bueno, esa ya es mi Ahí ya estás de vuelta habitando el terreno de lo especulativo. Exacto, que está volando, vamos a bajar a tierra. Muchas gracias, Germán, por Así que tu visita. sigan mandando y cuanto más fundamentos y justificación le den, como en este caso, que íbamos a dejarlo al tirada, si iba a conocer a su suegro. Por favor. Es un llamado de emergencia.